Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a La Silla del Bisonte Volador, este podcast donde le voy a estar dando lectura a los libros canónicos del universo Avatar, comenzando obviamente por El Alba de Yang Chen, este libro que por el momento únicamente está en inglés, pero que afortunadamente muchos de los fans, sobre todo Avatar Juan, a quien le voy a dar unos agradecimientos muy especiales, y su perfil de TikTok va a estar en la descripción de este video, pues le quiero agradecer porque ellos sacaron la primer traducción de este libro, y esta que voy a estar leyendo aquí va a ser una mezcla entre esa traducción y la que yo he estado haciendo. Así que no perdamos más el tiempo y comencemos de una vez con este podcast, La Silla del Bisonte Volador. Pónganse cómodos, acomódense en sus asientos o váyanse a preparar la comida y déjenme que los pase por las bellas páginas de esta historia del Alba de Yang Chen. Capítulo 1. Voces del pasado. Jetsun pasó de largo por el pasillo tratando de alejarse de los gritos. Los altos techos del Templo Aire del Oeste solían hacer que los golpes de tazas de té caídas sonaran como truenos y explosiones. Aunque la pequeña estaba de nuevo en la enfermería, vigilada por las ancianas, sus gritos de dolor brotaban de todas las superficies, rebotando en la dura piedra. Jetsun no pudo aguantar más y echó a correr. Haciendo caso omiso del decoro, pasó a toda velocidad junto a sus hermanas, agitando las túnicas, derribando los tinteros y arruinando prematuramente las coloridas pinturas de arena que se supone debían arruinarse una vez terminadas. Nadie la regañó ni la miró mal al pasar, lo entendían. Cuando se quedó sin suelo, saltó. La construcción al revés del templo significaba que, a pesar de su tamaño, había muy poco espacio para estar de pie, con nada que conectara las agujas, sino el aire y una caída de 3000 pies. Ella ni siquiera tenía su planeador, algo muy peligroso, pero ella sabía que podía dar el salto sin él. El aire a su espalda y el aire contra sus ropas le dieron suficiente altura para aterrizar en la siguiente torre, la que contenía la gran biblioteca. Tsering, cuidadora principal de los libros, esperaba frente a las altas estanterías. Los ojos amables de la mujer mayor estaban llenos de preocupación. «Te vi venir. ¿Está sucediendo de nuevo?», preguntó la mujer. Jetsun asintió. «Mesose», dijo la joven. Tsering soltó un suspiro parecido a un silbido silencioso de frustración. Podría ser Mesose, el famoso erudito de la era Ruming, o la aldea de Mesose en Hyujin. Podría ser el nombre de un fundador. O podría ser simplemente alguien llamado Mesose, en cuyo caso estamos en un callejón sin salida. Los avatares tendían a relacionarse en círculos elevados o elevaban a la fama a las personas que los rodeaban. «Tiene que ser el primero», dijo Jetsun. Otro agónico lamento las hizo girar sus cabezas. La niña estaba sufriendo. «Ayúdame y será más rápido», clamó Tsering. «Ve a la esquina noreste, comienza con los estantes de la poesía Ru y con las 3 gotas de agua radical». Se dividieron para buscar en diferentes secciones de la antigua bóveda. Jetsun recorrió con la mirada las etiquetas y los títulos tan rápido como pudo. No todos los libros cabían en un estante. Muchos de los tomos que se guardaban en el Templo del Oeste eran tan antiguos que estaban escritos en tiras de bambú en lugar de papel. Pasó fardos de texto enrollados más anchos que algunos de los pilares que conectaban los techos con los pisos. 5 minutos más tarde, salió de las profundidades de la biblioteca con un tratado sobre no sabía exactamente qué. Lo que importaba era el nombre del autor. Tsering se reunió con ella en la puerta. «No pude encontrar ninguna pista. Esto es nuestra mejor oportunidad». «Gracias». Jetsun volvió corriendo en la dirección por la que vino con el libro metido bajo el brazo. «Usa tu planeador la próxima vez», le gritó Tsering mientras se iba. Jetsun volvió a entrar en la enfermería. El grupo de ancianas se separó para dejarla pasar. Las sacudidas de la niña se habían convertido en sollozos secos y cavernosos. Golpeaba el puño contra la almohada una y otra vez, no por un temblor involuntario provocado por la fiebre, sino porque era el movimiento deliberado, nacido de una angustia constante que la consumía por completo y que claramente sobrepasaba su corta edad de 8 años. «Las dejaremos solas», anunció la abadesa Dagmola. Ella y el resto de las monjas se retiraron, pues sabían que demasiada gente a veces arruinaba el efecto. Jetsun entonces abrió el libro en una página al azar y comenzó a leer. El nivel de riesgo puede determinarse por la elevación, la cercanía a la fuente de agua, la vulnerabilidad a los flujos rápidos y los posibles daños económicos.
narró. Confundida, giró brevemente el libro para mirar la portada. En el medio se leía un discurso sobre la gestión de las llanuras de inundación. ¿Por qué demonios tenemos este libro?, pensó Jetson sacudiendo la cabeza. No importaba. Es esencial comprender las medidas anteriores tomadas para mitigar los daños de las inundaciones, ya que podrían acumular el peligro en lugar de reducirlo. La pequeña niña tomó una estremecedora bocanada de aire y se relajó. «¿Medio año? ¿Y hasta ahí has llegado?», dijo la pequeña sin sonreír a nadie. «Tienes que dejar de asumir tantos proyectos a la vez, Cece». «Ha funcionado. Gracias a los espíritus funcionó», pensó Jetson y siguió leyendo, repasando mecánicamente los conceptos desconocidos. Sobre el tema de los depósitos de limo. La primera vez que la niña pasó por esto, ninguna de las monjas en el templo tenían idea de lo que estaba sucediendo. Y por ese mismo tiempo, lo único que podían hacer las sanadoras era agotar esfuerzos para bajarle la fiebre y mantenerla lo más cómoda posible. A medida que los incidentes se repetían, los balbuceos, incoherentes al principio, empezaron a convertirse en frases, nombres, fragmentos de conversaciones. Las palabras no significaban nada para sus cuidadoras hasta que un día la oyeron hablar sobre su majestad el rey tierra Shoulai, un hombre al que la niña nunca conoció, puesto que había muerto 3 siglos atrás. Afortunadamente, la abadesa había pensado en tomar notas de lo que la pequeña decía durante sus ataques. Había anotado todos los fragmentos ininteligibles y al revisarla fue reconstruyendo un patrón. Los nombres Angilirk, Prau, Yotogawa resultaron ser nombres de las 4 naciones, nombres de antiguos compañeros del Avatar. Infortunadamente, no todos los fantasmas con los que hablaba la niña habían pasado a los anales de la historia, y algunos de los que lo habían hecho nunca fueron reconocidos por tener vínculos estrechos con un avatar. Jetson solo podía imaginar las historias perdidas en el tiempo que se filtraban a través de la niña, con mínimos fragmentos que se le atascaban en la garganta. Y con frecuencia, las conversaciones eran bastante agradables. Ya tranquila, la pequeña se reía con sus amigos en ciudades que habían sido rebautizadas o provincias que ya no existían. Jetson, en todo ese tiempo, la había visto saltar de la cama y bramar por el éxito de las legendarias cacerías de invierno, o sentarse en el suelo y meditar con la paz interior de otra persona. Pero de vez en cuando tenía pesadillas al despertar, ataques de dolor y rabia que amenazaban con destrozarla. No murmuraba nombres, sino que los gritaba como si la hubiera traicionado el propio universo. Por casualidad, descubrieron que a veces la podían calmar averiguando la figura del pasado con la que estaba hablando y hablándole desde esa perspectiva. Cuanto más se metieran en el papel, mejor. Algo así como los padres que leen un cuento para dormir a sus hijos, fingiendo voces y ademanes. Al final, la familiaridad era el mejor bálsamo que tenían y actuaban con todo su corazón para ella. Finalmente, la pequeña se quedó dormida cuando Jetson llegó a un capítulo sobre la construcción adecuada de los diques. Seren, entonces, entró en la habitación. Jetson notó que tampoco llevaba su planeador. Probablemente quería ver si ella también podía dar el salto, pensó al ver a la vieja bibliotecaria. «¿Cómo está?», preguntó la bibliotecaria. «Mejor», respondió Jetson. «¿Quién resultó ser ese tal Mesose?» «Un compañero del Avatar Gun», dijo Seren acercándose a la cama. «Hábil poeta e ingeniero que murió en Jaan cuando Avatar Gun fracasó en contener un tsunami». Un sabor agrio subió por la garganta de Jetson. ¿Fracasó? Esas no eran las palabras que habría utilizado para referirse a alguien, avatar o no, que se enfrentaba valientemente a una fuerza de la naturaleza. Jaan seguía siendo un puerto cuando parecía que podría haber sido borrado del mapa junto con todos los que vivían allí en ese momento. Es lo que está escrito. Después de que Mesose se ahogara, Gun desapareció durante un tiempo antes de volver al servicio, agregó la monja. Estaba de luto, pensó Jetson. Si las aguas contra las que luchó Gun fueron las mismas que mataron a Mesose, entonces tanto la niña como la vida pasada que la poseía podrían haber presenciado personalmente cómo su amigo daba su último aliento antes de sumergirse bajo las olas. Incluso habrían buscado un cuerpo inerte entre los restos. Y lo peor de todo es que habrían tenido que luchar con la terrible pregunta de ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Y si? Tal vez fue idea de Avatar Gun que se le etiquetara como un fracaso. Era simplemente injusto. Recordar los acontecimientos de una sola vida ya era suficientemente doloroso,
pero revivir docenas de vidas sería como ser atrapado por un tsunami, arrastrado por fuerzas que escapan a tu control. Es una niña inteligente, dijo Jetsun despertando de sus pensamientos. Si sigue teniendo estas visiones, descubrirá quién es mucho antes de cumplir los 16 años. Seren suspiró, extendió la mano y acarició el cabello enmarañado y cubierto de sudor de la pequeña ya dormida. «Oh, joven Yang Chen», susurró, «¿qué vamos a hacer contigo?». Y esa gente vendría siendo el final del primer capítulo, lo que nos lleva al capítulo número 2, el primer paso. Con tan solo 11 años, Yang Chen ya sabía desde hace tiempo quién era a nivel intelectual, y trataba su condición de avatar con la seriedad de una niña a instancias de sus mayores. Este es un secreto muy importante, como la receta de las natillas de Seren. Es mejor no hablar de ello hasta que resolvamos algunas cosas más, solían decirle las monjas. Los ataques involuntarios de recuerdos vívidos seguían produciéndose. La facilidad con que los avatares del pasado se deslizaban en la mente de Yang Chen preocupaba a las líderes del templo occidental. Ella escuchaba a escondidas sus discusiones sobre ella, escabulléndose bajo los afeizares de las ventanas o ocultándose detrás de las columnas. Siempre nos hacemos esa pregunta: ¿qué hacemos con ella?, escuchó decir un día a Jetsun, más cortante de lo que solía hacer con sus mayores. La respuesta es que evitaremos que se golpee la cabeza contra el suelo y cuando se acaben los recuerdos, seguiremos adelante. Eso es lo que necesita de nosotras, así que eso es lo que le daremos. Nada más, nada menos. Como si Yang Chen necesitara otra razón para adorar a su hermana mayor. Aunque Jetsun no estaba emparentada con ella por sangre, o tal vez lo estaba a la manera de primos cuartos o quintos, pero definitivamente no importaba. En su cultura, la chica que cortaba la fruta de forma estúpida, pero que al menos te daba los trozos simétricos, era tu hermana. La chica que no tenía piedad en la cancha de airball y se reía en tu cara mientras te mantenías sin anotar, era tu hermana. Al final, Jetsun era la persona que escuchaba a Yang Chen llorar con suma paciencia, o la que le había molestado en primer lugar. Por eso, más que nadie en ese templo, era su hermana. Así que tenía mucho sentido que Jetsun la guiara en su primer intento de meditar en el mundo espiritual. Un guía era tanto un ancla como un explorador, una voz que llamaba en la oscuridad. «No tengas tantas expectativas», le decía Jetsun a una Yang Chen que bullía de emoción. «No todo el mundo tiene la capacidad de cruzar entre reinos. No serás menos o más avatar, o nómada aire, o persona si no lo logras. Si tú lo hiciste, yo puedo hacerlo. Si tú lo hiciste, yo necesito hacerlo para ser más como tú». La monja mayor puso los ojos en blanco y le dio un golpe en la frente a Yang Chen en el lugar donde acabaría algún día la punta de la flecha. Se dirigieron a los prados situados sobre los acantilados del Templo Aire del Oeste. No había necesidad de viajar hasta el Templo del Este, el punto de partida de muchos viajes espirituales, cuando podían probar primero más cerca de casa. Además, se burlaba Jetsun, la santidad adicional del Templo del Este era más reputación y menos verdad probada. Al llegar al lugar, notaron que en la hierba había un círculo de meditación con un suelo de losas de piedra nivelado en la tierra. Alrededor del círculo sobresalían 5 columnas de roca, espaciadas irregularmente. Parecían dedos y un pulgar, los verticillos triples de los nómadas del aire. Yang Chen conocía este lugar, pero siempre lo había evitado. «Parece que una mano gigante está a punto de agarrarme, o de soltarte», intervino Jetsun. «Una mano se abre o se cierra, pero no puede hacer ninguna de las dos cosas 2 veces seguidas, ni al mismo tiempo». Yang Chen nunca supo cómo se las arreglaba Jetsun para ser tan contundente y críptica al mismo tiempo. Las dos se sentaron en la palma del gigante, una frente a la otra. No estaban solas. La abadesa Dagmola y la bibliotecaria Tsering se habían acercado y se habían relegado a ser ayudantes, ya sea para colocar el incienso o soplar el cuerno de viento. La propia abadesa se limitaba a tocar la campana de meditación. Desde hace mucho, las 2 mujeres mayores no dudaron en delegar a Jetsun como guía. La sesión comenzó. El incienso humeante era agudo y terroso, como la resina de los árboles. Yang Chen podía sentir las matices del cuerno a través de su asiento de piedra. Perdió la cuenta de los golpes de campana que marcaban el tiempo y señalaban su falta de sentido. De repente, vio un brillo intenso a través de sus ojos cerrados,
como si hubiera estado trabajando bajo las nubes todo el tiempo. Cuando los abrió, la luz era intensa pero no cegadora. Los colores eran más brillantes, como si los propios elementos hubieran sido molidos en un mortero y luego repintados sobre el fondo del mundo. Las flores rojas de la pradera brillaban como flamas. Las vainas verdes palpitaban a través de las hojas del tamaño de los tejados de las casas, y el cielo era más azul que un pastel de tinte índigo sólido. Yang Chen había realizado una hazaña de avatar. No le había sucedido involuntariamente. No la había golpeado como un trueno entre sus sienes. No había recorrido dolorosamente sus miembros para dañar el paisaje. Ella lo había hecho. Lo había hecho. Era su victoria. Y lo mejor de todo es que su persona favorita en el mundo estaba a su lado para compartir el momento. Llamó Jetsun en uno de sus clásicos eufemismos. Primer intento. Nada mal. Yang Chen quería reírse y saltar 1 kilómetro en el aire, pero mantendría la cabeza fría al igual que su guía. Tal vez solo recordé cómo se hace, dijo refiriéndose a alguna de sus vidas pasadas. La humildad no es más importante que la verdad. Creo que lo has conseguido tú misma. Yang Chen creyó que su corazón iba a estallar ante todo lo que veía. Sobre las colinas del mundo de los espíritus, una manada de grandes ballenas aladas, translúcidas y gelatinosas, flotaba lentamente en el cielo. Cerca de allí, un hongo que rebotaba liberó una nube de esporas que se convirtieron en luciérnagas parpadeantes. Entonces le asaltó una pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Eso es lo bello de esto, respondió Jetsun. No hacemos nada. El mundo de los espíritus no sirve para nada. Y ahí está la gran lección. Aquí no se toma, no se anticipa ni se planifica, no se lucha, no te preocupas por el valor ganado o perdido, simplemente existes, como un espíritu. Un mohín de decepción cruzó los labios de Yang Chen. ¿Tenemos que existir en este único lugar? ¿Podemos al menos explorar? Jetsun le sonrió. Sí, sí podemos. Yang Chen entonces tomó la mano de su hermana y decidió que había una posibilidad de que le gustara ser el avatar. Ese pondría fin al capítulo 2, perdón. Y como prometí que iban a ser los primeros 3 capítulos en este estreno del podcast, vamos con el capítulo número 3, Voces del Presente. Para los que no son expertos en el tema, les resulta difícil entender la rapidez con la que la fortuna de un lugar podía aumentar a costa de la de otro. A raíz del asunto del platino, muchos de los recién llegados a Viner parecían sorprendidos por el crecimiento explosivo de la ciudad, aunque ellos mismos formaban parte de él, arrastrados por el cambio. Kavik, en cambio, sabía que las ubicaciones vitales podían cambiar de lugar a grandes distancias sin previo aviso. Los rebaños se movían como el agua. Los bancos de peces se movían como el agua. Incluso la gente también lo hacía cuando su sustento dependía de ello. Y el flujo no siempre era pacífico. Las corrientes de seres humanos podían precipitarse con demasiada rapidez en un solo charco sin salida, destrozando trozos de hielo y restos flotantes. Si alguna vez tu barco quedaba atrapado en un vórtice de este tipo, la clave de la supervivencia consistía en calcular el tiempo que tenías antes de sufrir el mismo destino. Kavik no estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba a Viner, pero en cuanto a él, en ese momento, pensaba que había quizás 10 o 20 minutos antes de que las cosas se pusieran feas, fuera de control. Había estado intentando cruzar la plaza del Distrito Internacional cuando una gran multitud, que bullía de hostilidad, le bloqueó el paso. La pesada ropa de invierno que todo el mundo llevaba para sobrevivir en el extremo norte del continente del Reino Tierra hacía que fuera difícil colarse entre las grietas. Normalmente, Kavik estaba al tanto de este tipo de alteraciones. ¿Qué está pasando?, preguntó a los que estaban cerca. Por fin hemos inmovilizado a Shang Tein, dijo un hombre grande mientras miraba por encima de la multitud. Tenía que salir de los muros de su finca en algún momento. O nos escucha aquí y ahora, o tendrá que pasar la noche encerrado en el santuario de Guido, agregó. Kavik trató de guardar la calma. ¿Y cómo lo han hecho exactamente? Tein es normalmente difícil de encontrar, ¿no? Juntamos nuestro dinero y pagamos a un mensajero para que copiara el calendario de reservas privadas del santuario, respondió el hombre sonriendo con satisfacción. Hay que usar los métodos del enemigo contra él. ¿Y no lo sabes? Esta noche es el aniversario de la muerte del abuelo de Tein. Eso no iba a terminar bien. Tein no hablaba, era todo palo.
La idea de que el poderoso Shang interrumpiera sus rituales ancestrales, apareciera en las escaleras del santuario de Guido y reconociera benévolamente las quejas de sus empleados era errónea en el mejor de los casos y peligrosa en el peor. Necesitaba salir de ahí. «Dale a ese viejo perro cabra el negocio», dijo Kavik. Luego se dio la vuelta para salir. Una mano pesada se posó en su hombro y lo hizo girar. «Quédate con nosotros, hermano», dijo el hombre mirándolo fijamente. «Si los Shanks no se enteran de vez en cuando, harán como si no existiéramos. Cada voz cuenta». Los recién llegados tenían las cosas difíciles. El hombre le pedía a Kavik que adoptara una postura más firme, y un chico que hacía preguntas podía estar en el bolsillo de Tain o de otro Shang, un espía enviado a vigilar a la multitud. Por eso el hombre dio un empujón a Kavik, fraternal y amenazador a partes iguales. «Lo siento, pero tengo que hacer un pedido en la botica», mintió Kavik. Tenía sus propias tareas por delante y no quería hacer nuevos amigos. «¿A esta hora del día?» El agarre sobre él se hizo más fuerte. «Sé que es tarde», agregó Kavik rápidamente, «pero el tío Ping se toma su tiempo para cerrar y siempre me deja hacer un pedido antes de irse a casa». Observó cómo lo que había dicho pasaba por la cabeza del hombre. Tal vez se había excedido con los detalles, pero solo el retraso era suficiente. Ahí está Tain», gritó el sujeto. Cuando el hombre se volvió para mirar, Kavik se escabulló de su alcance y se metió entre la multitud. Se abrió paso entre la masa en movimiento, nadando en paralelo a la corriente, y echó una mirada al santuario. Los escalones de piedra de Guido se elevaban 4 metros en el aire y culminaban en una sala de doble techo donde los ricos podían presentar sus respetos a sus antepasados y dejar ofrendas para los espíritus. Shang Tain, un hombre delgado pero corpulento, de 60 años, había emergido en la cima de la pequeña isla sagrada y miraba con desagrado a la gente que lo acorralaba. «¡Tramposo! ¡Mentiroso! ¡Páganos lo que nos debes!». Los gritos de rabia parecían molestar a Tain tanto como la caída de las hojas. Respiró profundamente por la nariz y el corazón de Kavik comenzó a acelerarse. Esa no era la cara de un hombre emboscado. Esa era la expresión de un hombre que va al ataque. El Shang hizo una señal con los dedos y un pelotón de hombres salió del santuario detrás de él. Hombretones contratados como pateadores de cabezas, listos y al acecho. Ya sea mediante sobornos, traiciones o la contratación de espías propios, Tain se había enterado de la manifestación y había preparado sus contramarchas con antelación. El músculo pagado bajó los escalones y se estrelló contra las primeras filas de la multitud. Comenzaron los gritos y Kavik se bajó la capucha al máximo. Se agachó, bajó los codos y giró sobre las puntas de sus pies y empujó a la gente por detrás cuando tuvo que hacerlo, hasta que llegó al borde de la plaza. Intentó evitar mirar hacia atrás. La lucha solo podría llegar a terminar como algo grave si se lanzaran algo más que puñetazos, y supuso que los matones de Tain probablemente tendrían rocas y macanas escondidos en la manga. Pero eso sería todo. Cualquier golpe solo provocaría moretones. Nadie en Viner, Shang o no, querría llevar la ley del Reino Tierra a la ciudad cometiendo un delito capital. Todo el incidente no tenía nada que ver con él. No importaba que Kavik fuera el mensajero pagado por los trabajadores que había entrado en el santuario de Guido hace una semana para copiar la lista de reservas en primer lugar. Si no hubiera aceptado el trabajo, habría ido a parar a otra persona. «Todo saldrá bien», se dijo a sí mismo por encima del coro de violencia que había detrás de él. A solo 2 manzanas de la plaza había paz. No había disturbios ni signos de lucha, solo la silenciosa tranquilidad del día que termina. En Viner, un corto paseo puede llevarte a otro reino. Kavik se cruzó con hombres y mujeres que salían de las oficinas de transporte a la calle. No miraban ni a la derecha ni a la izquierda, ni a los puestos vacíos que solo servían la comida del mediodía, o a las tiendas cerradas que proporcionaban papel y cepillos que se vendían por fardos, o a las casas de subastas donde se decidían los precios de las telas y la porcelana de las 4 naciones. Solo miraban hacia adelante, hacia sus camas. Se enterarían de la refriega en la plaza y entonces simplemente la rodearían, de la misma manera que tomarían una ruta diferente para evitar una carreta volcada, un jaleo incómodo para estar seguro, algo que ocurría con más frecuencia estos días en Viner, pero ese era el coste de hacer negocios, ¿no? Kavik se desvió de la calle principal para entrar en un callejón. No sabía quién iba a ser el comprador de la información del santuario. Ese era el objetivo de utilizar un intermediario como Q, para mantener el anonimato de ambas partes de un trato. Kavik había supuesto que se trataba simplemente de otro Shang que quería tener una ventaja sobre su rival, la forma en que se generaba la mayor parte del negocio de los corredores de recados en Viner.
Llegó a la casa en la que iba a entrar. La Mansión Azul estaba situada en el límite del territorio Shang. Más allá no había más que un vasto campo abierto dividido por la frontera del Reino Tierra. Propiamente dicho, podía ver el brillo de las linternas de los puestos de guardia en la distancia. Se supone que los agentes del Rey Tierra estaban en alerta máxima en todo el continente tras el último alboroto de Su Majestad en Ba Sing Se. Q afirmó que las paredes del anillo superior estaban pintadas con todos los traidores y espías de alta cuna purgados de la corte en esa última ronda. No con su sangre, sino con la del propio pueblo. Se las arreglaron para lanzar suficientes conspiradores en las paredes para obtener una cobertura agradable y uniforme. Para ser un corredor que tenía que negociar con información de calidad, Q se creía las historias más tontas. Pero, aún así, Kavik sabía que era malo para su salud verse envuelto en una contienda nacional. Su trabajo estaba completamente en el lado de Shang, y por eso estaba agradecido. Se puso a cubierto detrás de un cobertizo de jardinería que probablemente se utilizaba durante un mes de todo el año. Cuando estuvo despejado, corrió por el terreno abierto y se apretó contra la pared correcta. El muro desprendía un escalofrío que podía sentir en su cara expuesta. A diferencia de las casas vecinas de ladrillo y tabla, la Mansión Azul estaba hecha completamente de hielo. Kavik retorció la nariz tratando de quitarse de encima el picor de muchas molestias diferentes a la vez. La Mansión Azul era la idea de alguien de una gran residencia polar, pero no lograba imitar las tradiciones arquitectónicas de Agna Kulia. La lujosa casa de huéspedes era demasiado cuadrada, demasiado fornida, construida sin tener en cuenta los movimientos naturales del deshielo y la nieve. Sabía que requería el empleo regular de maestros agua para remodelar y volver a congelar las paredes. Lo siento, amigos, pensó Kavik, al menos te doy más trabajo. Se despojó de su abrigo, lo dobló con pulcritud y lo colocó a la sombra para que se mantuviera seco. Con el frío y el arrepentimiento, hizo un gesto que parecía el de un nadador que se zambullía en un rincón del edificio. Kavik entró. Un ataúd de hielo brillaba a su alrededor. Era un extraño pájaro apretujado dentro de una extraña cáscara de huevo. No podía permitirse hacer la cámara más grande, o se saldría del muro antes de tiempo y caería en uno de los pasillos. De modo que ahora venía la parte difícil. Con pequeños movimientos de control, transformó el hielo que tenía sobre su cabeza en agua, y la hizo correr con cuidado por la superficie frente a él. Antes de que el goteo le empapara los pies, se impulsó hacia arriba utilizando las paredes de la izquierda y la derecha. Una vez que sus piernas se encontraban en posición elevada, congeló el charco bajo él hasta convertirlo en un suelo sólido, 15 centímetros. La compleja serie de movimientos que le había llevado semanas de práctica le había elevado unos 15 centímetros. Ahora tenía que hacerlo una y otra vez hasta llegar al tercer piso. Un observador podría haberse preguntado por qué no iba más rápido a costa de mojarse, pero un observador no podría saber que no era como estar afuera donde es cálido. Tal y como estaba, si Kavik permanecía perfectamente seco, tenía unos 30 minutos antes de morir de frío. Si le caía agua helada, podría quedar incapacitado en menos de 5. Con esfuerzo, se elevó por la esquina del edificio, cerrando el túnel tras de sí. Tal vez un mejor maestro agua, como Kalayan el Grande, por ejemplo, podría haber atravesado el hielo sólido sin obstáculos. Kavik, el menor, tuvo que abrirse paso a tropiezos, y una vez terminado, iba a necesitar que le curaran las manos congeladas. Las paredes de la Mansión Azul eran intencionadamente opacas para la privacidad, pero no era una cobertura perfecta. Aunque las esquinas ofrecían el hielo más grueso para esconderse, alguien que pasara cerca podría notar su presencia. Podía oír voces congregadas hacia el centro de la planta baja. Algún tipo de reunión grande que Q dijo que serviría de distracción. Funcionó bastante bien. Nadie se acercó a su rincón y Kavik ascendió por el primer piso sin problemas. Hizo una pausa para respirar, agazapado en la gruesa capa de hielo que formaba el primer techo y el segundo piso. Luego adelgazó una parte del hielo para asomarse a la siguiente etapa. Esta vez había gente en los pasillos exteriores. Con la oscuridad de la noche a sus espaldas y la luz de las lámparas de aceite del interior, tenía una ligera ventaja de visión. Pudo ver unos 4 o 5 borrones completamente quietos, sin hablar. ¿Estaban haciendo cola para algo? De repente, una pareja se separó, trotando sincronizadamente por el pasillo sin que ninguno se adelantara al otro. Kavik se hubiera golpeado la cabeza contra su pequeño escondite si no hubiera temido atravesarla. Aquellos no eran huéspedes ociosos, eran patrullas.
Q, maldito mono cerdo. A Kavik le habían dicho que el trabajo era una toma ligera de una burócrata visitante y que no habría ninguna seguridad formal. Ahora estaba atrapado entre el cielo y la tierra, helándose la rabadilla, a centímetros de verdaderos soldados y no de matones a sueldo como los de Tein. Tuvo que esperar a que se fueran antes de poder moverse, y tuvo que elegir una dirección: ir hacia arriba y correr el mayor riesgo que jamás tuvo como ladrón, o ir hacia abajo y perder la ventaja que había estado trabajando durante meses. Kavik se vio obligado a quemar más del límite de tiempo que tenía su cuerpo simplemente sentado, contando las rotaciones de la guardia para tener una ventana para moverse. Sus dientes comenzaron a castañar. Con el próximo par se va. No este par, la siguiente, se dijo. En cuanto le dieron la espalda, reanudó su ascenso. Según sus cálculos, ahora tenía que moverse el doble de rápido de lo que estaba preparado. Unas gotas frías corrían por su nuca. El sudor ya habría sido bastante malo, pero esto era la escorrentia del hielo de arriba. El agua helada le daba ganas de gritar. No tuvo más remedio que soportarlo. Los guardias estarían regresando ahora, y él solo estaba a un tercio del camino. Se apresuró y se mojó más por sus molestias. Para empeorar las cosas, el resplandor de una lámpara de mano dobló la curva. Alguien a quien no había tenido en cuenta, un sirviente que iba por una bebida o un tentempié. La idea de ser atrapado por una razón tan estúpida era demasiado para soportar. Kavik subió a duras penas, tirando la cautela al viento, de la misma manera que se había prometido a sí mismo que no lo haría. Para cuando el portalámparas pasó por debajo de él, estaba metido en el hielo entre el segundo y el tercer piso, con las rodillas apretadas contra la barbilla, empapado. También podría haberse metido de cabeza en el agujero de respiración de una foca tortuga. No había suficiente espacio para secarse con los brazos en el agua. En menos de un minuto, sus músculos dejarían de moverse, y entonces cualquier tipo de muerte sería libre de tomarle. La congelación adecuada, la asfixia. El suelo bajo él podría ceder y caer 3 pisos. Necesitaba calentarse y secarse inmediatamente, y el lugar más cercano era la habitación en la que intentaba entrar. No había otra opción. Si los ocupantes seguían adentro, se arrojaría a su merced, porque el frío no daba para más. Con un arranque de desesperación, Kavik levantó las manos y fundió un pequeño portal. Se escurrió a través de él y cayó en el tercer piso como un pez aterrizado, jadeando. Lo primero que hizo fue quitarse el agua de encima como si fuera una nube de sanguijuelas de mosquito. Divisó una gran lámpara de aceite al otro lado de la habitación y se impulsó hacia ella con los talones, esperando poder acercarse lo suficiente antes de perder el conocimiento. A Kavik ya no le importaba nada más que obtener calor. Si lo atrapaban, pues lo atrapaban. Pero en la primera suerte que tuvo en toda la noche, nadie interrumpió su lucha por la supervivencia. La habitación estaba vacía. El destino permitió que la gigantesca lámpara de esteatita hiciera su trabajo y la sangre volvió lentamente a las extremidades de Kavik. Cuando tuvo fuerza para levantar la cabeza, miró a su alrededor. Estaba en las habitaciones más elegantes de la mansión azul. Eso era evidente. Muebles de madera de alta calidad cosechados y modelados en árboles continentales. Paredes aisladas con alfombras de lana extranjera. Plantas decorativas que seguramente habrían perecido en el instante en que abandonaron el santuario de este piso. Sin embargo, extrañamente, no había pieles, ni un solo trozo, cuando los cueros y las pieles deseables eran uno de los productos básicos de Viner. Un escritorio coronado por una gigantesca losa de obsidiana pulida atrajo su atención. Contenía una pila desordenada de libros y pergaminos, pilas de correspondencia. Para eso lo había enviado Q, información, más valiosa que el oro en Viner, si provenía de la gente adecuada. Y la magnificencia de la habitación indicaba que su ocupante era sin duda la clase de gente adecuada. Kavik se levantó y se tambaleó hacia el escritorio, poniendo una mano sobre él para apoyarse. Sus órdenes eran entrar en esta sala y memorizar todo lo que pareciera importante, pero su cerebro apenas funcionaba, y aquí había muchos tesoros potenciales. El documento adecuado podría valer 100 veces más que sus vecinos. Mejor empezar por los que se usan. Se había extendido un gran pergamino cuyas esquinas estaban cargadas de libros, un plan de construcción de algún tipo. No podía leer las notas, así que retiró con cuidado los pesos, anotando cómo estaban colocados para poder reemplazarlos, y sostuvo el papel a la luz. La puerta se abrió, bajo el pergamino. Una chica de unos 16 o 17 años como él, entró con los ojos cerrados. Llevaba varias capas de túnica naranja y amarilla, y una toalla húmeda le colgaba de los hombros. Se llevó la mano a la cara y el movimiento hizo que su larga melena negra corriera detrás de ella.
arrastrada por un viento invisible. Tenía un pequeño corte a lo largo de la frente, más arriba de lo que normalmente habría sido el nacimiento del cabello. El enrojecimiento destacaba sobre la ancha flecha azul tatuada en su cuero cabelludo. Se afeitó, pensó Kavik, un nómada del aire. ¿Por qué un nómada del aire se quedaría en la mansión azul, que normalmente estaba reservada para... ¡Oh, no! ¡Oh, no! La chica abrió los ojos. Se abrieron un poco al ver a Kavik, pero no mucho. Dejó de secarse el pelo y miró el pergamino en sus manos. «Por favor, no te lo lleves», dijo. «No he terminado de estudiarlo». Kavik tragó saliva. Si pudiera abrir la boca para hablar, se había puesto a rezar a la luna y al océano para que esto no estuviera sucediendo realmente y que lo estuviera imaginando todo en su cabeza. Pero el único ser humano que podía interceder por él ante los espíritus era la misma persona a la que había robado. Ella podría rechazar sus súplicas dejándolo como una cáscara desamparada. Le devolvió el pergamino. No podía hacer nada más. «Gracias», dijo el avatar Yang Chen mientras le quitaba el papel. «Quizá ahora quieras taparte los oídos. Me han dicho que puedo gritar bastante fuerte». Y listo, gente, eso sería todo. Me parece que fue una bastante buena duración para este primer episodio, o bueno, primera emisión de este querido podcast de La Silla del Bisonte Volador. Esos fueron los primeros 3 capítulos del libro El Alba de Yang Chen o The Dawn of Yang Chen, traducido al español, una vez más, repito, por Avatar Juan y sus ayudantes. El link de su TikTok está en la descripción de este video y también tiene traducción hecha por mí, algunas correcciones y pequeños cambios en detalles, nada más. Y de aquí hasta que terminemos de leer el libro son unos 30 capítulos, así que si leemos 3 capítulos por emisión, yo creo que en unos 10 episodios terminamos todo el libro de Yang Chen. Entonces, durante estos primeros 10 episodios de este podcast vamos a estar leyendo el libro de Yang Chen, luego pasaremos a los de Kyoshi y después comenzaremos con los fanfics que han sido de mi autoría, empezando con La Caída del Loto Rojo. Así que fue un gusto que nos reuniéramos en este nuevo podcast, esta nueva sección del canal, que será todos los domingos y esta más o menos va a ir siendo la dinámica. Así que me despido recordándoles que se cuiden mucho y que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.